Bueno, yo soy Eduardo, soy creador del método de análisis de los nombres como arquetipos, como arcanos, como entes vibracionales, como códigos lingüísticos, y aunque no los creamos, nosotros respondemos como si fuésemos una computadora a esos nombres. ¿Ya? Y por eso el título fue Descubre cómo los nombres afectan la conducta, gustos y personalidad. La vibración de tu nombre es como un programa y tú eres la computadora. ¿Ya? Voy a partir presentándome desde el ego. Yo soy psicoanalista, estudio teología, aquí tengo dos compañeritas de psicología. Y bueno, desde lo universal, yo soy lo mismo que ustedes son lo mismo que yo, y compartimos los mismos gustos. Entonces, gracias. Bueno, primero, ¿quién de ustedes ha sentido a veces que se comporta de cierta forma que no entiende por qué? O que siempre repite patrones de conducta, pero ¿por qué vuelvo a hacer lo mismo? ¿Por qué? Si tropecé con esta piedra, ¿por qué vuelvo a lo mismo? ¿Por qué repito la pareja? ¿Por qué? ¿Quién le ha pasado? Todos los días. ¿No? Que levante la mano el culpable. Bueno, eso es claramente porque cargamos con un programa que ejecutamos que se llama nombre. ¿Ya? Y ustedes pueden decir, no, pero esto creen que somos una computadora. Sí, somos una máquina, en el fondo una máquina biológica, ¿ya? Pero que tiene un aspecto que es lo que vamos a ver ahora. Primero vamos a hacer unas consideraciones primeras para poder entender el tema de los nombres, ¿ya? Entonces vamos a ver el tema del alma. Cuando hablamos de alma, no hablamos del fantasmita ese que sale así por la foto, ni nada de eso, ¿ya? Lo vamos a hablar en términos psicológicos, en términos holísticos, en términos universales, en términos de fe. Entonces es lo que se conoce como la psique, ¿cierto? Ahí viene la palabra psicología, ¿sí? El estudio del alma, ¿ya? Es nuestro software. ¿Por qué? Porque no es algo físico, sino que es todos los procesos que ocurren internamente, ¿ya? Procesos biológicos, procesos de pensamiento, procesos de ideas culturales, de emociones, de vibraciones, cuando se nos paran los pelos. Todo eso ocurre por un proceso informático que después se crea como una realidad en nosotros. Por eso le damos que el alma es un software, ¿ya? No es un fantasma, esa cosa de que es el alma que sale del cuerpo, pero eso pertenece como a otra visión del mundo y de la cual no vamos a hablar porque otro, pero lo vamos a visualizar como un software, ¿cierto? Esta alma, este software es súper complejo. Se comunica por distintas vías. No sé si les ha pasado de repente cuando conocen a alguien y le hace aquí la guata. No sé, ¿les ha pasado a ustedes? O es el amor a primera vista. También se comunica de manera física, de manera endocrina. Hay distintas formas en que el alma va comunicándose, ¿ya? El problema está que nosotros no la escuchamos. No la escuchamos, siempre escuchamos otra cosa, ¿ya? Estas vías son espirituales y biológicas, o abstractas y biológicas. En nuestra esencia, lo que verdaderamente somos, es universal, por lo tanto es libre, ¿cierto? O sea, no la podemos encasillar. Ah, tu alma es tuya y la tuya es tuya. Supongo que todos han sentido que a veces estamos como conectados con otra persona, como que miráis el ojo a alguien y ¿sabes lo que estáis pensando? ¿Sabes? Como que existe esa complicidad con las personas. Ya, eso es como el alma un poco, estás libre de la particularidad de una persona. O sea, que más bien es una unidad, es un entramado, un tejido de todas las cosas, ¿ya? Teniendo estas consideraciones, vamos a hablar de la luz suprema y de la finalidad del alma. El fin verdadero del alma es lograr la felicidad y el placer absoluto. Para eso nosotros tenemos un alma, para ser felices, para disfrutar el placer y todo de manera equilibrada y no locamente, ¿ya?
Esto es importante para entrar en el tema de los nombres. Esto, si hablamos de placer y felicidad, hablamos de cosas muy internas, ¿cierto? Y este principio generalmente está en contradicción con el deber. Con lo que yo debo ser, siempre está en contradicción con lo que yo quiero ser libre y espontáneamente. Está en contradicción con lo que yo debo ser. No puedo hacer eso porque estoy... No sé si le ha pasado también si van en el metro, de repente una señora, un caballero, ¿sí? Les pega un metro lleno y te pega un empujón y tú dices, oh, tú quieres puro pegarlo, echarle un par de garabatos, pero te reprimes y te dices, no, en realidad no lo voy a hacer porque si lo hago me van a pegar a mí de vuelta o me van a llevar en cana, no sé. Ya, eso es cuando el deber gana por sobre lo que yo quiero, sí, visceralmente. ¿Ya? ¿Mm? Dale. Entonces, aquí yo puse el símbolo del yin-yang solamente por temas simbólicos. Yo creo que todos lo conocen, este símbolo, no es necesario preguntarlo. Lo que entra de lo hacia arriba también tiene un aspecto... El negro tiene un blanco dentro y el blanco tiene un negro dentro y están los dos como entremezclados, dando la sensación de un equilibrio, ¿cierto? Entonces, en el alma están las pasiones y los deseos, son los motores de la vida. De ahí nacen visceralmente lo que nos hace amar, odiar, reír, desear. El alma es lo que nos hace humanos. ¿Ya? Algunos les pueden llamar de otra forma, en otras culturas, ¿cierto? Y esto tiene que estar siempre en un equilibrio. Dale para atrás, ¿no? Nos pasamos una. Bueno, esta alma... Ahí está. Ya, nos pasamos una, ¿no? Ahí está. Ya, listo. Aquí es donde viene el tema. Ya entramos de lleno al tema, teniendo esas consideraciones, que el alma es toda la parte que no es... lo material, lo físico, esto, es la expresión, valga la redundancia, material del alma, o de una idea. ¿Ya? Y este tiene un mecanismo que es bajo en el sentido de que está más abajo de la luz, no es que sea bajo, sino que es un sentido más material y este mecanismo se corrompe. Este mecanismo se llama ego y se corrompe por un programa dentro de sí mismo que se llama nombre. O sea, el nombre de nosotros nos hace que nuestra conducta sea súper específica. Y cuando es así, el alma como entidad completa solamente queda al servicio del ego. Por lo tanto, se corrompe. Porque nosotros pasamos a la función del ego. Entonces, cuando la gente... Vamos a hacer una prueba así rápida. Por ejemplo, tú. ¿Cómo te llamas? Carla. ¿Hay otra Carla aquí? ¿O un Carlos? ¿No? Ya. Carla, ¿quién eres tú? Difícil pregunta. Soy una mujer feliz, una mujer que ha pasado por muchas cosas y que siempre ha luchado por mantener el equilibrio en la vida, y una mujer enamorada de la vida. Maravilloso. Bueno, coincidentemente Carla significa mujer fuerte. Entonces todo lo que dice ella tiene que ver con lo que significa su nombre, sepa o no sepa su significado. Y de hecho la forma de sonido de Carla es Carla, así, duro, ¿sabes? No es como hey, y todas las hey, son como oh, ¿sabes? Es que ella se llama Carla, entonces a mí me gusta decirle Carla porque es como tú dices, como muy dura. Yo le digo Carlita, porque es como... A ella le pasa exactamente lo mismo, ella es Carla. Pero todo el mundo también Carla. Sí. Cuando mi familia dice Carla, es como... está enojada. ¿Cachai? Entonces, ahí nosotros pasamos a determinarnos por el nombre, ¿cachai? Porque resonamos con el nombre. Entonces, no sé, por ejemplo, tú, ¿cuál es tu nombre? Felipe. ¿Quién eres, Felipe? Bueno, soy un ser que está aprendiendo cosas nuevas en la vida
me está resonando mucho algo también de los nombres. De hecho, estoy en un proceso de cambio de nombre. He sido bautizado de nuevo. ¿Ya? Entonces, que es otro nombre, significa es Riku. Y estoy en un proceso de cambio. Siempre, bueno, Felipe estaba mucho más identificado con un proceso de sanación, de aprendizaje, de estar muy en contacto con la naturaleza y con los animales sobre todo. Claro, Felipe significa el jinete. Entonces siempre está arriba de un caballo en un bosque así mirando toda la naturaleza. Entonces, el que ama los caballos. claro, entonces tú resuenas con eso. Viene de Filipo. Claro. Entonces tú resuenas con eso, ¿cachai? Entonces todos nosotros vamos, de alguna manera, comportándonos a lo que el nombre nos dice que somos. ¿Ya? Entonces, dale. Entonces, en esa conciencia, ¿no? Estos actos medio psicomágicos, por ejemplo, que uno hace, yo le digo acto psicomágico porque se refiere a un acto más actual. Uh-huh. Por ejemplo, los Lakota entregan un nombre medida tu crecimiento. Es correcto. Es algo que te va integrando en tu proceso de Correcto. vida, no algo que te determina para estar con Eso es lo que debiese ser idealmente, porque uno es varias personas a la medida que va creciendo. Uno es un niño, uno es un adolescente y son distintas personas, ¿cachai? Claro. Entonces, la ilusión del ego es que sigue una correlación secuencial de tiempo única, pero somos distintas cosas, ¿ya? Bueno, y mucha gente, para no ser más, te dice, yo soy, por ejemplo, no, yo soy chileno, soy ingeniero comercial, o soy, no sé, soy abogado, o soy funcionario público y me gusta el fútbol, y son como ustedes que están como en esta búsqueda más holística, tienen respuestas más como soy feliz, estoy en un proceso de aprendizaje, pero esos nombres igual resuenan con lo que eres, ¿sí? Entonces es muy difícil escapar un poco a esa determinación, ¿ya? Ahora, a medida que vamos avanzando en la vida, vamos descubriendo estos cambios y ahí es donde empieza a quedar la embarrada, porque el alma se da cuenta que quiere B y el nombre te dice, no, tú eres A. Y ahí ocurre una tensión que si no la resolvemos pasa a la conducta y pasa a lo fisiológico. Y ahí es la enfermedad. ¿Ya? Entonces, pasamos a la siguiente, querido Esteban. Este mecanismo del ego, ahí está el hombre, ahí están todas las flechitas apuntando hacia él. El ego solo piensa para sí cuando se corrompe. Cuando el ego está en estado de equilibrio, está en estado de sanidad, es altruista porque piensa para el bien común. Pero cuando está en un estado corrupto, solo piensa para sí y reprime todos los deseos del alma. Ay, me gustaría, no sé, enseñarle al mundo, o me gustaría, no sé, darle pan a los pobres, pero no, porque me voy a quedar sin plata y no tengo que sacar la casa, después enseñarme a sacar la cresta, ¿cachai? Entonces al final reprimo. Entonces me quedo en lo que dice el ego. ¿Cachai? El ego es necesario, no podemos eliminarlo. Hay mucha gente que anda sosteniendo y dice, no, tienes que eliminar yo, acallar el ego. Pero no puedes hacer eso, porque si no te quedas indefenso ante la vida, sin defensa ante la vida. Si yo deseo volar ahora y me dan las ganas, chao chiquillo, quiero volar, y me tiro, el ego el que me dice, no, porque no tenía alas, te va a pegar un chancacazo en el piso que hasta ahí no llegamos. Entonces, el ego es necesario porque me reprime necesariamente. El problema es cuando toma el control. ¿Ya? Entonces, el ego es la razón condicionada. El ego necesario nos permite relacionarnos con el entorno, sobrevivir. Es la razón que está condicionada y aprendida rígida y socialmente. El ego es el aspecto material del alma y está sujeto a la experiencia y la cultura. A medida que vamos aprendiendo a través de la vida. Tiene como función mantener la estabilidad del organismo. Ya por eso es necesario. Es garante de la moral, lo empírico, la rigidez y la identidad social. Aquí es donde tenemos un problema. Aquí es donde tenemos un problema. Porque si el ego de una persona que se llama Víctor, que significa la victoria, él va a resonar con ese nombre. Entonces todo lo que haga, él va a ser victorioso. ¿Cómo estás? Bien, te gané. Es como esa onda, ¿cachai? Entonces, ¿de dónde se agarra para justificar sus cosas? De la moral.
de lo empírico, de lo que ha aprendido, de la rigidez, de su identidad social, porque es la sociedad lo que lo identifica. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Flor. Nadie me quiere decir el nombre, lo tengo que estar. Me llama la atención el hecho que tú digas, por ejemplo, ya en el caso de que yo me llamo Víctor. La mayoría de la gente no sabe lo que significa su nombre. No, entonces, eso es ¿cómo una persona, si yo me llamo Víctor, cómo yo voy a saber que soy una persona que debo comportarme como una persona victoriosa, como ganadora, qué sé yo? A lo mejor no tenéis idea. ¿Cómo tu alma sabe? Correcto. Tú no sabes al nivel de razón, probablemente no sabes. Mira, te voy a dar un ejemplo súper empírico. Hay una cosa que se llama el proyecto sentido. No sé si alguien lo ha oído hablar. Por ejemplo, es qué es lo que siente una pareja, qué es lo que piensa, qué es lo que está viviendo cuando están juntos y tienen relaciones sexuales y ocurre la concepción. Justo ahí esa pareja está vibrando con cosas, está sintiendo cosas. ¿Ya? Imaginemos que esa pareja ha vivido una muy difícil vida, ¿cachai? Y tiene que guerrearle a la vida del hombre, ¿cachai? Y la mujer también, estar ahí como súper pendiente porque la vida es súper difícil, la cuestión económica y bla, 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 bla. ¿Cachai? Entonces va a resonar con eso. Sin que sepa un significado de un nombre, esto es lo curioso y lo gracioso, ya me vamos a explicar. Sin que sepa un significado, al momento que sepa, por ejemplo, hoy vas a tener un hijo, te apuesto que el nombre que van a elegir va a ser algo que tenga una vibración, una simática de fortaleza para poder enfrentar, porque la vida es tan difícil, entonces a mi hijo le tengo que pasar las herramientas para que venza en la vida. Entonces probablemente lo llame Víctor, o probablemente lo llame Martín, que es el dios Marte guerrero, ¿cachai? Entonces probablemente pase algún nombre de ese estilo. Si la vida para él ha sido difícil, no le va a llamar, no sé, pues... Benito, el flojito, no sé. Pues. En el apodo está también esa misma... Claro, porque el alma funciona a nivel cardíaco, y a nivel cardíaco es vibración. Y las cosas vibran, los nombres vibran. Eso es lo bonito del tema, y las vibraciones están ordenadas. Y esa información, lo que pasa es que nosotros no la llevamos a la mente, a lo racional. Ese proceso pasa después. Entonces nosotros lo que vibramos con las cosas, lo que sentimos en las vísceras, eso es lo que nos hace sentido con cosas fuertes. Si yo, por ejemplo, estoy feliz, estoy súper enamorado, ¿cachai? Y sé que voy a tener una hija, por ejemplo, es muy probable que a esa hija la llame Flor, belleza, la luz, ¿cachai? ¿Me entiendes? Eso va por ahí. Bueno, y se toma, volviendo al tema, al final hacemos como más, se toma lo empírico y la moral. Es lo que le explicaban antes. Si tengo deseo y ganas de volar, el ego el que me frena, porque sabe que si me tiro abajo me va a morir y viene el desastre. Dale. Entonces aquí entramos en el tema ya de lleno. Existe algo que se llama el árbol genealógico, que todos lo conocemos, ¿cierto? Entonces, se fijan, aquí está el niñito. Guau, ¿qué va a saber de fútbol? ¿Qué va a saber de fútbol? Pero le ponen ahí el del Barcelona, o este del Colo-Colo, y sale el papá con o la mamá, que no sé, que quiere que sea igual a la princesita de no sé qué. Hay muchos casos que son así, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la mentecita de este niñito que se va creciendo? Eso es para la gente que no se quedó sin guía. ¿Falta? En esa guía está como para que después en sus casos todos vayan. Bueno, lo que pasa con él es que él siente que si esto es significado de pertenencia, de pertenecer a este árbol, si yo soy esto, este árbol me va a querer y me va a aceptar. Si yo dejo de ser esto, el árbol ya no me va a querer y me va a desechar, y para mí eso significa la muerte. Por lo tanto, tengo que ser esto para que el árbol me ame. Entonces, este niño crece con la ilusión que es un fanático del Barcelona. Y no lo sacáis más de que un fanático del Barcelona. Lo mismo el Colo-Colo, ¿cachai? Pero tú le preguntás, a mí me gusta siempre, desde chiquitito que me gusta, ¿cachai? Pero no es una decisión de él, ¿cachai?
Y probablemente su nombre sea futbolero. No sé. ¿Cachai? Alexi. Más encima, claro, ese es el ejemplo. ¿Cachai? Arturo Alexi Gary. ¿Cachai? Entonces, el árbol es la primera estructura social a la que llegamos. Nosotros somos seres sociales, ¿cierto? Nosotros cuando nacemos, el Estado te tiene que poner un nombre y un número, si no, no eres nada. No existen las personas naturales, es un eufemismo que tiene la ley. ¿Cachai? Entonces el Estado te pone un número y un nombre. ¿Ya? Entonces, si no, es por tus padres. Siempre cuando perteneces a algo, es cuando eres. ¿Ya? Y cuando eres, ¿a qué perteneces? A esta estructura social que es el árbol. El primera estructura social que llegamos, nos impone su cultura. Nos impone nuestros deseos, sus deseos y sus frustraciones. Lo que hablábamos con el tema del proyecto Sentido, ¿cierto? Éxito y deberes, es decir, nos da un rol específico. El tema se acuerda mucho de un caso, que espero que no esté por aquí. Lamentablemente no puedo cambiarle los nombres para protegerlo, porque, claro, había un caso de una niña que se llamaba Paloma, y se llamaba Paloma Angélica, ¿ya? Entonces, ella siempre tenía un tema con ir a buscar a su papá, que su papá la había dejado cuando niña, muy niña, y creció solamente con su mamá, ¿ya? Entonces, tú dices Paloma. Está súper claro el ícono, el arquetipo de la paloma de la paz, la paloma que trae el mensaje, que ahora está todo bien, ¿cachai? Que ya pasó el diluvio, que salió la tierra fresca, ¿cierto? Que va por ahí, siempre está como, ese es el arquetipo de paloma, ¿ya? Y el segundo nombre era Angélica. Ángel que trae un mensaje, eso significa el ángel, un mensajero. Entonces, un mensaje de paz. ¿Y de dónde sacó el mensaje de paz? ¿De dónde recibió? Entonces ella siempre quería ir a buscar a su papá, ¿Cachai? Entonces era lo que la mamá no había resuelto con este papá que se fue, se lo pasa a ella. Entonces toda su vida ella resonó para ir a buscar, a traer de vuelta al viejo al lado de la mamá, pues. Y esa era su frustración, y funcionaba así. Cuando fue a enfrentarse con su papá, el papá le dijo: oye, pero yo no tenía idea que tú estabas, y no sé quién soy tú, en realidad no me interesa estar contigo porque no tenemos nada, así que gracias por buscarme, pero me voy. Entonces su configuración de nombres quedó sin sentido, sin propósito, y entró en la depresión, entró en un montón de cosas. Rechazo por los hombres, autoestima baja, porque no tenía sentido lo que estaba viendo, porque su nombre la había programado. Entonces ella estaba muy en el rol, no estaba en el alma, estaba muy en el rol. Su cual la terapia fue invertir eso que ella no tenía que hacer lo que la madre le decía, ¿cierto? Porque no era su misión. De ahí comienza un proceso de reparación de eso. Es donde se cae el ego y aparece el alma. Y el alma, ya como ya dijimos, atiende a muchas capas de información. No solamente a la de razón. Entiende capas de información cruda que no están pasadas por la mediación de la inteligencia. Inconsciente, subconsciente, endocrina, física, vibracionales, cardíacas, por todos lados. Estamos llenos de información. Bueno, Alejandro Jodorowsky, amado y odiado por muchos, dijo: el nombre es el primer contrato social y familiar que cargamos. Él puede paralizarnos o potenciarnos. O sea, un niño, tú le puedes decir un nombre de pequeño, como Pablo, Paulina, chiquitito, todo pequeño. Entonces él va a crecer que es pequeño. Y siempre va a estar queriendo luchar con ser grande, porque él es pequeño. O puede potenciarnos, ¿sabes? Como en los casos de los Víctor, los Enrique, la casa rica y grande. Sí, con respecto al mismo Pablo, es que en el mismo sentido, el mismo nombre también podría potenciarlo, porque un Pablo, en un caso muy conocido mío, en el fondo, sin saberlo, pero porque una persona como que tiene fe y todo, convirtió eso en humildad, ¿cachai? Su pequeñez, en el fondo no es una pequeñez de autoestima, sino que humildad. Claro. Su ego pequeño.
Claro, en el fondo las cosas pueden funcionar en una dualidad, o pueden estar en un aspecto corrupto, determinado, o puede funcionar en un aspecto rectificado y altruista, que es lo que dice el ¿Cómo? ¿Por qué no lo asocias a algo como tan pequeño, tan diminuido? Te explico. En algún momento de la humanidad, creo que era aquí estamos, justamente es lo mismo. En algún momento de la historia humana, de la evolución humana, no existía el lenguaje, ¿cierto? El lenguaje fue un resultado evolutivo, por decirlo así, ¿ya? Entonces empezamos a observar los fenómenos de naturaleza, el hombre le asignó un código a estos fenómenos que observaba, y así se origina el lenguaje, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, esa plantita es linda, y se me ocurre la palabra linda para describir lo que me hace sentido a esa planta, ¿cierto? Entonces después yo veo que otra persona, por ejemplo, tiene las capacidades de, o sea, es similar, me hace resonar que es linda. Entonces digo, ella es linda como esa planta, y si esa planta se llama linda, ella se llama linda también. ¿Está ahí? Entonces, a través de cuando empezó el hombre a observar la naturaleza, empezó a crear los códigos lingüísticos, se lo asignó a las cosas, y después a su entorno personal, y de las personas empezó a determinar y a nombrarse a sí mismo y a los que amaba, digamos, cómo esos códigos le decían. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, que aquí está mi compañera que es Paulina. Paulina es una contracción de Pau, que es pequeño, y Lino, que es grande. Entonces, una mezcla de dos cosas. Entonces, como decir, yo observo una niña, tiene 3 años, y digo, oye, 3 años, pero sí, una cosa chica, pero hace puras cuestiones de grande. ¿Cachai? Entonces, a esa dualidad es como decir Paulina. Entonces, se llama Paulina. ¿Cachai? Podemos asociarlo. Entonces, como que va por ahí el tema. Dale al next. Bueno, luego pasó esta observación a sí misma de las personas a su entorno, identificándolas esencialmente. Por ejemplo, hay unos ejemplos, ¿cierto? Víctor, victoria, triunfo, ¿cierto? Esta persona siempre va a estar ganando. Winner. ¿Cachai? Siempre es winner. Y puede ser no un winner así desde la... ¿Cómo se dice? Cuando tú eres como arrogante, de la arrogancia, así como, no, yo te gano, no, puede ser un winner humilde. Puede decir, hola, ¿cómo estás? Chuta, tú no me quieres dar eso, pero, pucha, me hace tanta falta, ya, toma, gane. ¿Cachai? Martín, que viene el dios de Marte, es un pequeño Marte, es un guerrero, y los Martín son como fuertes. ¿Es lo mismo con el femenino? Lo mismo, de hecho hay nombres femeninos. Antonio, el que se enfrenta a sus enemigos. Lo mismo con Antonia. Lo mismo con Martina o Victoria. Isabel, la de la salud y la belleza. ¿Sí? Carolina, mujer fuerte. Carolina es lo mismo que Carla. De hecho, Carolina viene de Carla. Es una, ¿sí? Y Carolina es como ya Paulina, ¿sí? De grande, o sea, Car grande. ¿Sí? Lorena, de Lorraine, fuerte como un laurel. ¿Ya? Entonces todas estas personas resuenan y su fenotipo y la conducta es así. Dale al siguiente. Entonces lo que hablamos, la configuración nouménica le llamamos nosotros, que es la ilusión de la verdad del ego, que el problema está en aceptar las directrices del ego como una verdad absoluta y como una definición de nosotros mismos, ignorando los deseos del alma, y generalmente estas directrices que nos definen se llaman nombre. Entonces, yo soy Arturo. O sea, yo me llamo Paulina, ¿ya? Y yo siento que, por ejemplo, me pasa que yo soy muy como, no sé... ¿Retraída? Retraída, eso. ¿Sí? Me cuesta mucho expresar... Tu expresión es chiquitita, pero lo que está detrás de esa expresión es grande lo que tú quieres decir, pero tu expresión es chiquitita. Entonces ahí el problema. De hecho, yo una vez leí que Paulina, no sé en qué idioma o el lenguaje, significaba como la pequeña imagen de la verdad. No sé si... Es lo mismo, la verdad es algo súper grande, claro, y sublime, abstracto, y la pequeña imagen es la porción pequeñita de eso grande. Tenemos la misma... Pero eso será que hace sentido, porque igual yo he pasado por hartas cosas, no sé si malas, pero por lo menos igual fuertes, y he tenido que, bueno, luchar y he
he como superado esos límites de la lucha. Varias veces me ha tocado como prácticamente darle la espalda a la muerte. Y en cierta parte, en cierto sentido siento que de repente eso a mí como que me hace... Más fuerte. Me hace daño de repente. Claro, porque esa es tu lucha interna. De hecho, cuando tú ahora te expresas, me miras a mí y a tu mamá. Entonces tú buscas la seguridad de la mamá, porque eres chiquitita. ¿Cachai? Entonces siempre estás mirándola a ella y no estás mirando al resto, así como empoderada, ¿cachai? Entonces esas son las luchas internas. Esas son las luchas internas. Y cuando tú dices, le he ganado a la muerte, ¿cachai? De alguna forma le he ganado, sino que le he dado la espalda. le he dado la espalda, en el fondo es como no enfrentar esa contingencia y hacerlas de lado. Pero siguen ahí, pues. Basalmente están ahí, no están resueltas. Es como que le doy la espalda a la muerte, pero aún así en mi subconsciente siento que en algún minuto voy a morir. Pero no le tengo miedo a la muerte. Claro, como es cierto, lo dejamos aquí al lado y yo sigo, pero sé que algún día va a aparecer, pero ahí queda. Entonces hay un tema que resolver, hay que reparar tu percepción de Paulina. Dale. Entonces mira, aquí nuestro aparato, ¿cómo ejecutamos el programa nombre? Nuestro aparato psíquico ejecuta la vibración del nombre como una computadora. Y nuestra conducta y fenotipo biológico responden al significado del nombre cuando éste es asignado por el árbol. Entonces, como vemos en los ejemplos anteriores, el árbol te asigna un nombre y al asignarte un nombre te está asignando un rol, un destino, ¿cierto? Y nosotros caminamos en la vida pensando que ese destino es la verdad. Y cuando nos preguntan quién eres, nosotros decimos eso. Es que me enseñaron de chiquitito que tenía que ser así, porque me dijeron que esto, porque, con complicidad de los papás, con complicidad de la religión, con complicidad de la política, con complicidad de todo eso. Entonces, nosotros le asignamos la verdad a eso. Cuando le asignamos la verdad a ese aspecto del nombre, se convierte en nuestro ego y se corrompe. Y el alma, como le pasa a este caso, que el alma quiere ser otra cosa de eso, no quiere esa carga, o la quiere cumplir para, listo, ya, cumplimos ya, chao, con lo que sea ella, o quiere librarse simplemente de esas determinaciones. Entonces ahí no está la tensión, y el alma, estamos hablando de todo el aparato que nos convierte en nosotros, no solamente el de razón. El ego es mente, es mente inteligible, es razón, sentido mentado, solamente las cosas que el cerebro y el sistema nervioso puede decodificar del entorno. Eso es la razón y el ego. Por eso está la cultura, la experiencia, la moral, la rigidez, ¿cierto? Y en el alma está todo lo demás, lo visceral, las emociones. ¿Y qué pasa si no usas tu nombre? Si no usas tu nombre en el sentido... No decís tu verdadero nombre y usas otro nombre. Ya, eso es una negación precisamente porque el alma nosotros buscamos, cuando preguntamos quién eres, buscamos si está en esta determinación o si está en el alma, por decirlo así. Entonces, hay gente que no, por ejemplo, mi compañero acá, él es Antonio Esteban. Su segundo nombre es Esteban. Entonces, el primer nombre es social porque a la mayoría de las personas en los países que tenemos dos nombres, ¿cierto?, nos conocen por el primero, ¿cierto? Pero él niega ese aspecto del primero y se determina por el segundo. Hay personas que dicen, como en el caso de Felipe, no quiero ser Felipe, quiero ser otra cosa. Entonces, rebautícenme. El apodo cumple la misma función, ya sea porque los amigos, la gente, más encima te dice un apodo que no tiene nada que ver con tu nombre, ¿cierto? O te dicen algo porque tú logras una identificación personal. ¿Cachai? Por ejemplo, yo soy el Lolo. Dígame todo el Lolo. ¿Sí? Soy el Lolo. Y, ¿cachai? Entonces va por ahí la cuestión, ¿cachai? Hay gente, por ejemplo, que tiene 3 nombres. Generalmente uno de los nombres confirma a uno. ¿Cachai? Y cuando hay 2 confirmados y uno no, esa persona resuena y se comporta como los 2 nombres confirmados. Hay personas que tienen un solo nombre. Significa que todo su aparato de conducta está en una sola cosa. ¿Cachai? Hay gente que es Pedro nomás. Pedro, ¿y cuántos son? Pedro. Y Pedro es la roca, así, lo duro, entonces, un gallo duro de cabeza, así, ¿cachai? Entonces esto nos viene asignado por el árbol. Ahora, lo que van a ver en la charla que sigue, que la da mi compañero, es que también nuestra alma lo elige de alguna manera antes de venir a este mundo. Pero
Eso es, tema de... Entonces, estamos determinados por lo que nos dice el árbol y por lo tanto por lo que nos dice la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros somos, la ilusión es que nosotros somos en cuanto a que pertenecemos a algo. Por eso después queremos pertenecer al grupo de las niñitas de tanto, al grupo de los niñitos de tanto, al partido político de tanto, al partido de fútbol de tanto, y así, al equipo de fútbol, no partido. Dale el siguiente. ¿Ejemplos? Muchas gracias. No. Pero, entonces, esta es la parte como más conversada, antes que nos vayamos. Los ejemplos fueron como lo fuimos estirando ahí entre medio. Pero, por ejemplo, si alguien tiene alguna... ¿Tu nombre? ¿Cómo? No, Verónica. Sé que es tu nombre. No, pero ¿cuál es tu pregunta? Yo quiero saber cómo trabaja esta terapia en realidad, con respecto al nombre. Ya. En cuanto a la terapia, bueno, gracias por la pregunta porque sigo lo político. Muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias. En cuanto a la capacidad terapéutica y sanadora de los nombres, es súper importante porque ya vimos cómo nos determina en la vida, cómo ejecutamos ese código lingüístico de manera súper específica, y tú puedes encontrar que las Paulinas son iguales, las Carolinas son iguales, los otros son iguales, es porque ejecutan el mismo programa, ¿cierto? Entonces hay que entrar a buscar y a ver en las contingencias que trae la persona, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El nombre en sí tiene en el árbol, ¿ya? Tú vas viendo cómo se construyó, por ejemplo, las relaciones de pareja, que es un tema que siempre en las relaciones de pareja uno construye a otro, y son relaciones de necesidades mutuas. Él cubre mi necesidad y yo cubro la de ella. ¿Está? Entonces, por ejemplo, el clásico, el clásico. Por ejemplo, las Marías, todo el mundo conoce a la Virgen María, ¿no? ¿Sí? Ya. Las Marías son estáticas en su emoción, como la Virgen María. ¿Están? ¿Cachai? Y lo único que entienden las Marías, generalmente no entienden el amor como amor en sí mismo. Por ejemplo, si hay una pareja, no entienden el amor de hombre, sino que entienden la veneración. Entonces, siempre su necesidad interna es que venga una especie de caballero templario, o de rey, o de Dios mismo, ¿cachai? Y venga al lado y encuentre esta María Inmaculada, ¿cachai? Y le construye un altar, le construye su templo. Y ella queda así. ¿Cachai? Sí, sí. Correcto. María Elena. María, al decir, por ejemplo, tú que es tan estático, el otro nombre a lo mejor como que puede compensar. Sí, puede compensar. De hecho, claro, de hecho hay configuraciones de nombre, como dice Flor, que efectivamente compensan un poco lo que la deficiencia de, pues, es que depende de la particularidad de cada persona, de la determinación que trae ese nombre, ¿cierto? Pero generalmente, como venimos de una sociedad católica, ¿cierto? Lo que acompaña a los nombres María siempre van a lo mismo. María Paz. María Paz. Ana María es como lo mismo. María Elena. María Jesús, María José. En mi caso, por ejemplo, yo me llamo María Nera. ¿Ya? Es María Nera junto. Sí, pues, es una construcción de dos nombres. Claro, pero a veces se analiza separado. Claro, es que es lo mismo, porque en el fondo tú tienes segundo nombre. De Jesús. Pero tú eres casada, separada. ¿Cómo se llama tu ex? El que te movió todos los pelos. Después que me casé. El que te movió todos los pelos. Tiene un nombre raro, se llama... no, yo le decía Edgar. ¿Cómo? Edgar. Edgar. Pero su nombre era Riesel. Riesel. Mira, ¿cachai? Que ahí ocurre una cosa bien importante, que su pareja tiene un nombre, pero ella se lo cambia.
Ya, pues entonces, Él se presentaba como ese nombre. Así lo conocí yo. ya. ¿Puedes buscar a Edgardo? Sí. ¿Te fijas? Claro. Entonces, me gustaba que dijeran con el segundo nombre. Sí, por ejemplo, Marlene es una constricción de dos nombres también, pues, que es María Elena, en uno solo. Y María Elena es lo mismo que hablamos de ¿cierto? Lo mismo es muy parecido al Marianela, que es como va por lo mismo. Entonces, claro, las Marías siempre tienden a ser como más de su grupo nomás. Entonces tienen a los hijos, a los sobrinos, a todos así debajo de la... Claro, debajo de la ala, sí, ella en el altar. Entonces, tienden a moralizar mucho. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que la pareja, por ejemplo, las cuestiones, para ella no hacer una pregunta válida, una emoción válida de la pareja. No, es una mácula. Me manchaste. No, esto no puede ser. Esto no es así que te corto. Fuera aquí. La segunda pregunta del nombre. El que defiende su propiedad o el que defiende su tierra, el que defiende su territorio. Edgardo. Es el significado de Edgardo. Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, a nosotros no nos sirve mucho el tema de que un nombre signifique que es una buena persona, amante de la justicia. No, esas definiciones así media etéreas no la usamos. Solamente usamos la definición etimológica y semántica, porque eso responde a que un grupo humano X observó un fenómeno de la naturaleza, le asignó un código lingüístico y lo usó. ¿Cierto? En mi caso, por ejemplo, específico de cuando mi papá iba con un nombre. Primero iba a llamar Silvia. ¿Ya? Después dijo no, se va a llamar Mariela. Al final me escribió como Marianela. Silvia era lo mismo, ¿cierto? Sí, mira, Edgardo, el que defiende su tierra. Entonces tú te gusta o sientes una atracción, no sé, y te casas y haces tu vida con una persona que es un defensor de un perímetro territorial donde tú vas a estar segura. Donde tú vas a poder ser mujer, porque te defines así, donde tú vas a poder ser mujer ahí con tus hijos, todos tus pollos ahí, aquí. Entonces, generalmente las Marías, las Ana María, María Elena, María de los Ángeles, María Paz. Mi ejemplo personal con el tema de las parejas, que creo que es súper útil porque yo lo tengo re claro, porque me hice la terapia de Fuimos los primeros corregidos de inglés. Sí, me hicimos la terapia los dos. Yo me llamo Antonio Esteban. Antonio es el que se enfrenta a sus enemigos, o sea, que pelea constantemente. Y Esteban es el que gana, el que vence. O sea, como que los dos nombres están peleados para ganar. La mujer con la que yo me casé, que ya no es mi esposa, se llama Génesis, que es como el principio, lo principal. Y su segundo nombre es Estefanía, mi mismo nombre, Estefanía, la que gana. Ninguno ganó, al final los dos perdimos, nos separamos. Pero eso es lo que pasa, mi primer nombre, que era el que se enfrenta a su enemigo, peleaba con su primer nombre y con su segundo nombre que quiere ganar, porque Génesis también es la más importante, es la primera, es lo primero, es la principal. Y Esteban con Esteban, pues, ambos querían ganar, no funcionaban, ¿verdad? Y no funcionó, porque nos separamos. Claro. Cuando tú elegís tu pareja te relacionas con el nombre. Claro, aunque, ojo, aunque no te lo diga, ¿cachai? Aunque no te lo diga. ¿Por qué? Porque no te lo está diciendo a través del lenguaje, ¿ya? Pero él resuena toda su humanidad con ese nombre porque él se identificó con eso. Y esa vibración, esa resonancia es súper compatible con lo que tú quieres. Entonces, esa sinergia. ¿Tiene que ver también con los apellidos? El apellido generalmente confirma la misma configuración. Más del árbol, sí, de la familia. Claro. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es, contestando un poco a Verónica, cuál es la capacidad sanadora de los nombres? Y eso es un llamado para ustedes que analicen sus nombres y vean si realmente yo estoy viviendo, ejecutando un programa que a lo mejor mi alma no quiere. ¿Sí? ¿Cuál es la capacidad sanadora de los nombres? Es que estos pueden, de alguna manera, al invertirse su sentido, como decía, le están, por ejemplo, el pequeño, ¿ya? Siempre va a estar luchando contra la pequeñez. De él se define pequeño. Pero hay grandezas que son pequeñas, como la humildad, como el detalle, ¿cachai? Como el análisis minucioso.
¿Cachai? Y eso repara, porque tú puedes, ¿sabes que yo voy a, por ejemplo, el Víctor, yo puedo ser victorioso, ¿ya? Pero no desde la arrogancia, o Enrique, yo soy la casa grande, rico, poderoso, rey, pero puedo ser un dictador. Entonces le puedo decir a una mujer, cállate nobles. De vuelta al tiro, ¿cachai? Pero yo puedo ser un dictador con mis hijos, un dictador con todo el mundo. En cambio, si yo fuese un rey y grande, mi riqueza fuese la justicia, ¿cachai? La justicia, el altruismo, todas esas cosas, entro en un estado reparado de ese nombre. Porque yo al dar, ¿cachai? De alguna manera estoy razonando con toda mi humanidad, y al dar también recibo, que es otro principio. Es como que lo explicaré. la polaridad del nombre. Correcto, pero al hacer, nosotros somos medio duales, ¿cachai? No entendemos otros aspectos que no entendemos otros aspectos más profundos, ¿cierto? Entonces el nombre tiene esa dualidad y se bifurca en algún minuto. O eres A o eres B, ¿cachai? Entonces uno tiene la ilusión de que elige. Por eso cuando uno le dicen ¿quién eres?, todo lo que dice es una ilusión, sino que está corriendo lo que dice el nombre, ¿cachai? Entonces en esta ilusión yo me defino como tal y generalmente ahí gana el ego, ¿cierto? Entonces el alma, como quiere ser libre de eso, tiene que romper eso, y ahí entra en esa dualidad. ¿Cómo rompo eso? Buscando lo contrario, ¿ya? El tema de la Paulina, por ejemplo, que lo habíamos visto con esas Paulinas, tiene que ver que, por ejemplo, tú ves una Paulina y es grande y pequeña, es una contradicción en sí misma, es una paradoja en sí misma. Entonces un día sí, otro día no, otro día que quiero, no quiero, pero mejor que él sí, que mejor que no, que para arriba, que ¿cachai? Entonces, ahí está ejecutando un lado corrupto de tu nombre. ¿Cachai? Y eso es igual. Entonces, ¿cómo podría reparar eso, Paulina? Que esa dualidad te sirva para ser más precisa en tus acciones, en tus conductas. ¿Por qué? Porque ya sabes los dos aspectos. Entonces, ¿para qué de nuevo va a estar que sí, que no, que sí? Es que estoy así todo el tiempo. Porque tú sabes lo mismo, ¿cachai? Pues soy Paulina. Me gusta esto, me gusta todo. ¿Pero qué hago? Decidir. Así se repara Paulina. ¿Y cómo decidir? Porque ya sabe, ella también es Paulina. Ella también es Paulina, le pasa exactamente lo mismo. ¿Me miente? Sí, ya. Entonces, ustedes ya saben todas las aristas de las cosas. Saben que esto me puede hacer bien y me puede hacer mal. Saben que me gusta pero no tanto. Saben que quiero ir pero no quiero ir. ¿Cierto? El tema es que cuando están en el ego se quedan en ese loop así. Y no avanzan. ¿Ya? Entonces, para salir, tenés que ponerte en este sentido de decir, yo ya sé para qué, entonces yo decido con seguridad porque yo ya sé todo lo que se siente. Entonces quiero porque quiero y mi quiero es seguro. Entonces, Paulina, el aspecto rectificado es que todas las dualidades, ella las conoce, por lo tanto sabe lo que quiere. El aspecto no, es que las dualidades la hacen confundirse. ¿Cómo le podéis dar significado a un nombre que no tiene un significado tan claro? Por ejemplo, yo me llamo... Súper buena pregunta. Dícese de la naturaleza. Correcto. Es una flor, nada más. O sea, no dice, por ejemplo, viene de Víctor, que toda la explicación que tú le acabas de dar. Sí, súper buena pregunta porque, como dije en un minuto, también los nombres funcionan como arcanos y como arquetipos, independiente que si tienen un significado semántico etimológico. ¿Me explico? Por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Me voy a cambiar el nombre, le digo a Stan. Sí, ¿cómo te vas a llamar? Me voy a llamar Krafron sin frente. ¿Cachai? ¿De dónde sacaste Krafron? ¿Por qué? Porque soy Krafron Freinstein. Puede ser la vibración del nombre. ¿Cachai? O puedo decir, no sé, estoy tan enamorado de este año. Siento que la vida es color de rosa. Entonces me voy a cambiar el nombre, voy a hacer Hey, mis frisas. ¿Cachai? Entonces, tiene que ver con que muchas veces las potencias de las vibraciones, los sonoras, tienen una cimática. Esa cimática tú la puedes ver a través de las aguas, se pasa un sonido por el agua.
¿cierto? Y eso tiene un ordenamiento armónico. Y ese el corazón lo entiende. Entonces, si tú a un perrito, por ejemplo, entonces, pero si le decís, el perro entiende a nivel de razón o entiende a nivel vibracional de emoción. ¿Cachai? Lo mismo ocurre con nosotros. Si nosotros, Pero la vibración de flor. claro, flor. Entonces también tiene el sentido con la flor que vemos todos los días. Entonces también tú eres como la flor que nace muchas veces según tu contingencia personal de vida, que eso hay que observarlo en la terapia. Uno observa esas cosas también, uno pregunta, ¿cierto? Claro. También tiene que ver que con esa contingencia, por ejemplo, a lo mejor soy la flor que creció en el desierto, entonces creció bajo unas dificultades súper. A lo mejor soy la flor que nació al lado de un río, ¿ya? Entonces fue súper fácil para mí nacer y se me dio todo bien. ¿Está ahí? Entonces, o puede ser la flor que creció con dificultad. Entonces todos tienen el arquetipo de la flor. Entonces la flor siempre es bella, siempre tiene con el romanticismo, con entregar una flor a otra persona. Entonces a mí me habla de que quien te bautizó, digamos, quien te puso flor, resonaba con eso. Resonaba que tú eres su cosa bella, tú eres su cosa preciosa. Es como eso.